Un sistema operativo está íntimamente relacionado con el hardware de la computadora en la que opera, pues se extiende el conjunto de instrucciones de la computadora y administra sus recursos. Para funcionar, debe de conocer muy bien el hardware, o al menos el aspecto que el hardware presenta al programador. Una computadora personal sencilla puede representarse mediante un modelo como el de la figura. La CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida están conectados por un bus de sistema y se comunican entre sí por medio de él. Las computadoras personales modernas tienen una estructura más complicada en la que intervienen varios buses, los cuales examinaremos más adelante. Por ahora, bastará con este modelo. Aunque se puede decir que hay una única parte más importante dentro de un computador, ya que más de una es totalmente vital para su funcionamiento, la unidad central de procesamiento, CPU o procesador, puede ser considerada la piedra angular de estas máquinas, y es precisamente este componente el encargado de computar, ordenar y procesar. Sin embargo, la mayoría tenemos nociones más bien pobres de lo que realmente hace, dudas sobre cómo lo hace y muchas preguntas sobre cómo se ha convertido en los complejos milagros tecnológicos que son hoy en día. El procesador o CPU se considera que es el cerebro de una computadora. Sin este, el equipo sería incapaz de hacer cualquiera de las funciones que realiza. El procesador es la parte que realiza todos los cálculos matemáticos y todos los procesos de control para que la computadora pueda realizar sus funciones. Básicamente, se trata de un chip que controla el movimiento y el tratamiento de datos, el cual se inserta en la tarjeta madre o motherboard en un conector especial denominado socket. Exteriormente, un procesador es un cuadrito que tiene uno de sus lados llenos de pines. Esos pines son los que se insertan en el socket anteriormente mencionado, el cual está lleno de agujeritos. Encima lleva un ventilador, el cual suele ser bastante grande, para disipar el calor que genera con su actividad. Cabe mencionar que todo en la computadora son datos y números. Obviamente, para hacer todo esto, una computadora necesita de complejas operaciones matemáticas. Por eso, cuanto más rápido un procesador realice estas operaciones, mejor será el rendimiento de la computadora. La velocidad del procesador se mide en hercios, o hertz, como se le conoce en el idioma inglés. Esta es la unidad de frecuencia que equivale a una vibración por segundo. A mayor velocidad de hercios, mejor es el procesador, porque hace más operaciones en menos tiempo. En la actualidad, los procesadores más modernos miden su velocidad en gigahertz. La CPU o procesador contiene el circuito necesario para realizar una variedad de tareas simples llamadas instrucciones. Una instrucción individual hace solo una pequeña cantidad de trabajo. La mayoría de las CPU tienen un vocabulario de menos de 1000 instrucciones distintas. La unidad típica se divide en varias unidades funcionales. Estas unidades trabajan juntas como trabajadores en una plataforma de ensamblaje para completar las ejecuciones de las instrucciones del programa. En primer lugar, tenemos la unidad de interfaz de bus, que se encarga de recuperar los datos y las instrucciones que se encuentran actualmente en la memoria principal del ordenador, y es la memoria RAM. Podemos verlo
Y también podemos ver que no accede directamente al disco duro para poder acceder a los datos, ni para leer ningún tipo de instrucción. Toda la información que maneja la CPU se encuentra siempre en la memoria RAM. Pero ¿cómo sabe la CPU qué datos son los que tiene que leer? Bueno, para eso tenemos una segunda unidad, que es una unidad de lectura o una unidad de recuperación, que es la que le indica a la interfaz del bus qué instrucciones tiene que cargar. Normalmente no va a cargar una sola instrucción, sino que va a cargar un bloque de ellas, que luego la CPU irá leyendo de forma progresiva una a una. Una vez que ha recuperado esa información, hay una unidad de decodificación que se encarga de separar la instrucción en sus partes elementales, principalmente la propia operación que tiene que hacer con los datos y los datos que va a manejar la unidad de control que aparece aquí al fondo y es la encargada de coordinar todas las actividades y organizar el funcionamiento interno de la CPU, indicando en cada momento cuál de los componentes entra en acción. Una vez que hemos recuperado la instrucción con los datos correspondientes, estos pasan a la unidad aritmética lógica, que es la responsable de realizar los cálculos y las operaciones con esos datos. La unidad aritmético-lógica incluye registros, cada uno de los cuales suele tener un tamaño de 32 o 64 bits. Una vez que se han obtenido los resultados correspondientes, si es necesario, la unidad de interfaz volverá a depositar los resultados en la memoria RAM. Este es el funcionamiento básico de un procesador, en el que todas estas instrucciones o todos estos componentes van trabajando con las distintas instrucciones del programa. Este sería un ciclo interrumpido en la que la CPU o el procesador iría pasando por todos estos componentes y ejecutando todas las instrucciones a un ritmo de millones de operaciones por segundo. El segundo componente importante de cualquier computadora es la memoria. De manera ideal, una memoria deberá ser extremadamente rápida, más que la ejecución de una instrucción para que la CPU no se vea frenada por la memoria, con tamaño de sobra y de costo insignificante. Ninguna tecnología actual satisface todos estos requisitos, por lo que se adopta un enfoque distinto. El sistema de memoria se construye en una jerarquía de capas, como se muestra en la figura. La capa superior consiste en los registros internos de la CPU. Estos se componen del mismo material que la CPU y por lo tanto son tan rápidos como ella. Por supuesto que el acceso a ellos no implica retrasos. La capacidad de almacenamiento de estos registros suele ser de 32 por 32 bits en una CPU de 32 bits y de 64 por 64 bits en una CPU de 64 bits. En ambos casos, menos de 1 kilobyte. Los programas deben de administrar los registros, es decir, decidir qué colocar en ellos por su cuenta en software. Luego viene la memoria caché, que en su mayor parte está bajo el control del hardware. La memoria principal se divide en líneas caché, que por lo regular son de 64 bytes, con las direcciones de 0 a 63 en la línea caché 0, con las direcciones de 64 a 127 en la línea caché 1 y así sucesivamente. Las líneas de caché de uso más masivo se mantienen en una caché de alta velocidad, situado dentro de la CPU o muy cerca de ella. Cuando el programa necesita leer una palabra de memoria, el hardware de caché determina si la línea necesaria está o no en el caché. Si está,
lo que constituye un acierto de caché, la solicitud se atiende desde ahí y no se envía ninguna solicitud por el bus a la memoria principal. Normalmente, los aciertos de caché tardan alrededor de 2 ciclos de reloj. Los fallos de caché implican tener acceso a la memoria con una pérdida considerable de tiempo. El tamaño de la memoria caché está limitado por lo elevado de su costo. Algunas máquinas tienen 2 o incluso 3 niveles de caché, cada uno más lento y más grande que el anterior. Luego viene la memoria principal. Este es el caballo de batalla del sistema de memoria. La memoria principal también se conoce como RAM, memoria de acceso aleatorio. Los veteranos a veces la llaman memoria central de ferrita, porque las computadoras de las décadas de 1950 y 1960 utilizaban diminutos núcleos magnetizables de ferrita como memoria principal. Actualmente, las memorias tienen decenas o centenas de megabytes y crecen con rapidez. Todas las solicitudes de la CPU que no se pueden atender desde el caché se dirigen a la memoria principal. En el siguiente escalón de la jerarquía está la memoria secundaria, la cual es constituida por el disco magnético o también llamado disco duro. El almacenamiento en disco es 2 órdenes de magnitud más barato por bit que la RAM, y también suele ser 2 órdenes de magnitud más grande. El único problema es que el tiempo necesario para tener acceso aleatorio a los datos que contiene es casi 3 órdenes de magnitud más grande. Esta lentitud se debe al hecho de que un disco es un dispositivo mecánico. Un disco consta de uno o más platos de metal que giran de 5.400, 7.200 o 10.800 revoluciones por minuto. Un brazo mecánico pivotea sobre los platos desde una esquina, como hacía el brazo de un aparato de 33 revoluciones por minuto para tocar discos de vinilo. La información se graba en el disco en una serie de círculos concéntricos, en cualquier posición dada del brazo. Cada una de las cabezas puede leer una región anular llamada pista. Juntas, todas las pistas que están bajo una posición dada del brazo constituyen un cilindro. Cada pista se divide en un cierto número de sectores, que por lo general tienen 512 bytes cada uno. En los discos modernos, los sectores más exteriores constituyen más sectores que los interiores. Desplazar el brazo de un disco al siguiente tarda aproximadamente 1 milisegundo. Desplazar a un cilindro al azar suele tardar entre 5 y 10 milisegundos dependiendo de la unidad. Una vez que el brazo está en la pista correcta, la unidad deberá esperar hasta que el giro del disco coloque el sector requerido bajo la cabeza, lo que implica un retraso adicional de 5 a 10 milisegundos dependiendo de las revoluciones por minuto de la unidad. Una vez que el sector está bajo la cabeza, la lectura o escritura se efectúa a razón de 5 megabytes por segundo en los discos más económicos, hasta los 160 megabytes por segundo en los discos más rápidos. La última capa de la jerarquía de memoria es la cinta magnética. Este medio suele utilizarse como respaldo de los discos y para guardar conjuntos de datos muy grandes. Para tener acceso a una cinta, primero hay que colocarla en un lector de cintas, acción que puede realizar una persona o un robot, como el manejo automatizado de cintas es común en instalaciones que tienen bases de datos enormes. Luego,
podría ser necesario adelantar la cinta hasta llegar al bloque solicitado. En total, podría tardar minutos. La gran ventaja de la cinta es que su bajo costo por bit es extremadamente bajo y además es removible, lo cual es importante en el caso de cintas de respaldo que deben guardarse en otro lugar para que sobrevivan a incendios, inundaciones, terremotos, etc. La jerarquía de memoria que hemos descrito es típica, pero algunas instalaciones no tienen todas las capas o tienen algunas capas distintas como el disco óptico. No obstante, en todas ellas, conforme se baja en la jerarquía, aumenta de manera drástica el tiempo de acceso aleatorio. La capacidad se incrementa de forma igual de drástica y el costo por bit baja enormemente. Por ello, es probable que las jerarquías de la memoria persistan aún durante muchos años. Además de los tipos de memoria mencionados, muchas computadoras tienen una pequeña cantidad de memoria de acceso aleatorio no volátil. A diferencia de la RAM, la memoria no volátil no pierde su contenido cuando se corta el suministro de electricidad. La memoria ROM, que es la memoria de solo lectura, se programa en la fábrica y no puede modificarse después. La ROM es rápida y económica. En algunas computadoras, el cargador de autoarranque que sirve para iniciar la computadora está almacenada en la ROM. Además, algunas tarjetas de entrada y salida contienen ROM que se encarga del control de dispositivos de bajo nivel. La memoria EEPROM, que es una ROM borrable y programable eléctricamente, y la RAM tipo flash tampoco son volátiles, pero en contraste con la ROM, su contenido puede borrarse y volver a escribirse. Sin embargo, su escritura tarda varios órdenes de magnitud más que la escritura en RAM, por lo que se usan de la misma manera que la ROM, con la única diferencia de que ahora es posible corregir errores en los programas que utilicen y reescribirlos en el campo. Un tipo más de memoria es la CMOS, que es volátil. Muchas computadoras emplean mecanismos CMOS para guardar la fecha y la hora actual. La CMOS y el circuito de reloj que incrementa sus contenidos se alimentan de una batería pequeña para que la hora se siga actualizando en forma correcta aunque la computadora esté apagada. La memoria CMOS también puede guardar los parámetros de configuración que incluye el disco desde el cual se debe de arrancar. Se usa CMOS porque consume tan poca electricidad que la batería original instalada desde la fábrica puede durar varios años. Sin embargo, cuando la batería comienza a fallar, puede parecer que la computadora ha contraído el mal del Alzheimer, olvidando cosas que ha conocido desde hace años, como el disco desde el cual debe de arrancar. Por el momento, centrémonos en la memoria principal. La memoria no es el único recurso que debe administrar el sistema operativo. Los dispositivos de entrada y salida también interactúan intensamente con él. Los dispositivos de entrada y salida por lo regular constan de dos partes, una controladora y el dispositivo en sí. La controladora es un chip o un conjunto de chips montados en una tarjeta insertable que controla físicamente al dispositivo. Dicha controladora acepta comandos del sistema operativo, por ejemplo, leer los datos del dispositivo y los ejecuta. Como cada tipo de dispositivo controlador es distinto, se requiere software diferente para controlar cada uno de ellos. El software que se comunica con un dispositivo controlador que le proporciona comandos y acepta respuesta se conoce como el driver o controlador en español.
cada fabricante de dispositivos controladores tiene que suministrar un driver específico para cada sistema operativo en que pueda funcionar. Los dispositivos tienen interfaces bastante simples, debido a que no pueden hacer mucho y también para estandarizarlas. Generalmente están basadas en las llamadas IDE, que significa Electrónica de Unidades Integradas, y es el tipo estándar de disco en muchas computadoras. Como la interfaz real del dispositivo está oculta detrás del dispositivo controlador, todo lo que el sistema operativo ve es la interfaz para el dispositivo controlador, que puede ser bastante distinta de la interfaz para el dispositivo. La organización de la presente figura se utilizó en las microcomputadoras durante años y también en la PC de IBM original. Sin embargo, a medida que aumentó la rapidez de los procesadores y las memorias, la capacidad de un solo bus para mantener todo el tráfico se sometió a una demanda excesiva. Algo tenía que ceder. Por ello, se añadieron más buses, tanto para los dispositivos de entrada y salida más rápido como para el tráfico entre la CPU y la memoria. Como consecuencia de esta evolución, en la actualidad se tiene un aspecto más parecido a la siguiente figura. Este sistema tiene 8 buses, todos ellos con diferente tasa de transferencia y función. El sistema operativo debe de estar al tanto de todos ellos para configurarlos y manejarlos. Los dos principales son el bus ISA, que significa Arquitectura Estándar de la Industria, original de la PC de IBM y su sucesor, el bus PCI, que significa Interconexión de Componentes Periféricos. El bus ISA, que originalmente fue el de la PC ATM de IBM, opera a 8.33 MHz y puede transferir 2 bytes a la vez, para dar una velocidad máxima de 16.67 MB sobre segundo. Se incluyó para mantener la compatibilidad con tarjetas de entrada y salida viejas y lentas. El bus PCI fue inventado por Intel como sucesor del bus ISA. Puede operar a 66 MHz y transferir 8 bytes a la vez, para cada tasa de datos de 528 MB sobre segundo. Casi todos los dispositivos de entrada y salida de alta velocidad emplean ahora el bus PCI. Incluso algunas computadoras con procesadores distintos a los de Intel utilizan el bus PCI, en vista del gran número de tarjetas de entrada y salida que pueden conseguirse para él. Esta configuración, la CPU, se comunica con el chip puente PCI por el bus local, y ese chip se comunica con la memoria por un bus de memoria dedicado que normalmente opera a 100 MHz sobre segundo. Los sistemas Pentium tienen una caché de nivel 1 en el chip y una caché de nivel 2 mucho más grande fuera del chip conectado por el bus de caché. Además, este sistema contiene 3 buses especializados, el ID, la USB y el SCSI. El bus ID sirve para conectar dispositivos periféricos como discos y unidades de CD-ROM al sistema. Este bus es un derivado de la interfaz controladora de disco de la PC-AT y ahora es estándar para el disco duro y a menudo para el CD-ROM en casi todos los sistemas basados en Pentium. El bus serie universal, mejor conocido como USB, se inventó para conectar todos los dispositivos de entrada y salida lento, como el teclado y el ratón a la computadora. Este bus utiliza un conector pequeño de 4 alambres, 2 de los cuales suministran energía eléctrica a los dispositivos USB. El USB es un bus centralizado en el que un dispositivo raíz consulta a los dispositivos de entrada y salida cada milisegundo para ver si tienen tráfico.
El bus puede manejar una carga agregada de 1.5 megabytes sobre segundo. Todos los dispositivos USB comparten un controlador de dispositivos USB, lo que hace innecesario instalar un nuevo controlador para cada dispositivo USB nuevo. Por ello, es posible añadir dispositivos USB a la computadora sin tener que reiniciarla. El bus SCSI, que es la interfaz estándar de equipos pequeños, es un bus de alto desempeño, diseñados para discos rápidos, lectores ópticos y otros dispositivos que necesitan un ancho de banda considerable. Puede operar hasta 160 megabytes sobre segundo y ha estado presente en los sistemas Macintosh desde que se inventaron, siendo popular también en sistemas Linux y en algunos basados en Intel. Un bus más, como es el IEEE 1394, también conocido como FireWire, aunque en sentido estricto, el FireWire es el nombre que Apple usa para su implementación del 1394. Al igual que el USB, el bus IEEE 1394 transmite bits en serie, pero está diseñado para transferir paquetes a velocidades de hasta 50 megabytes sobre segundo, lo que hace útil para conectar cámaras grabadoras digitales y dispositivos multimedia similares a una computadora. A diferencia del USB, el IEEE 1394 no tiene una controladora central. SCSI e IEEE 1394 enfrentan la competencia de una versión más rápida de USB que está en desarrollo. Para operar en un entorno como el de la figura, el sistema operativo tiene que saber qué dispositivos hay y configurarlo. Este requisito llevó a Intel y a Microsoft a diseñar un sistema para PC llamado Plug and Play. Lo que hace Plug and Play es que el sistema recaba información de manera automática sobre los dispositivos de entrada y salida, que asigna de modo central a niveles de interrupción y direcciones de entrada y salida, y luego comunica a cada tarjeta sus números.